Hola, buenas. Vamos a empezar, sí. Lo que vamos a hacer el día de hoy son unos cuantos ejercicios sobre volúmenes de revolución, ¿sí? Entonces, bien. Eh, Vamos a hacer unos cuantos ejercicios, vamos a ver cómo nos va. Entonces, el primero nos pide lo siguiente, dice, hallar el volumen del sólido obtenido al girar la curva y igual a coseno hiperbólico de x, ¿sí? Comprendida entre x igual a 1 y x igual a menos 1, ¿sí? Alrededor del eje x. Entonces hagamos un dibujo para ilustrarlo. Entonces, lo que tenemos en este caso es lo siguiente. A ver, plano coordenado. El eje x, el eje y. Voy a necesitar esta parte de aquí abajo. Y bueno, recordemos que el coseno hiperbólico de x, por definición, esto es e a la x más e a la menos x sobre 2. ¿Sí? Esa es la definición de la función coseno hiperbólico. ¿Sí? Cuando x vale 0, esto me queda 1 más 1, 2 sobre 2, 1. ¿No? Entonces en 0 la curva pasa por 1. ¿Sí? Pasa por 1. Y lo que nos pide es comprendida entre x igual a 1 y x igual a menos 1. La curva se ve más o menos así. Y aquí, este valor que toma aquí es cuando x vale 1, que va a ser e más e a la menos 1 sobre 2, ¿no? Este punto de aquí es e más e a la menos 1 sobre 2. Bien, entonces esta curva de aquí, dice, y encerrada en estos dos de aquí, lo hacemos rotar alrededor del eje x, lo hacemos rotar, o sea, así, alrededor de este eje. Entonces, ¿qué se va a formar? Se va a formar una figura más o menos como esto, ¿no? Esto lo vamos a rotar, más o menos así. Es como lo vamos a ver una vez que lo rotemos, sí, alrededor del eje x. Lo que nos pide es calcular cuál es el volumen de esto de aquí, ¿no? Bueno, es muy parecido a la figura del diablo. ¿Visto lo que es un diablo? No sé cómo se llama en Chile, la verdad. Es un juguete, una cuerda que tiene esa forma que se hace girar y se lo lanza con la cuerda. Ya. Bien, entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Entonces, yo lo que sugiero aquí es utilizar, entonces, veamos, si uno fija un X cualquiera, digamos un X de aquí, vamos a fijar en este disco de aquí, ese disco chiquito alrededor de este X. Vamos a fijar en un disco pequeñito, ¿sí? El ancho de esto, ¿sí? Le podemos llamar, por ejemplo, delta X. ¿Sí? Y entonces, para calcular nosotros el volumen de eso de aquí, lo que tendríamos que hacer es calcular los volúmenes de todos estos discos, ¿sí? Luego sumarlos y hacer el delta X tender hacia cero, ¿no? Eso sería como que geométricamente lo que uno haría. Debemos de visualizar un poco. Entonces, bien, ¿cómo calculamos este disco? Va a tener un radio aquí, porque eso de aquí son circunferencias, porque estamos rotando esto de aquí, ¿sí? Y el radio va a estar dado justamente por Y, ¿sí? Entonces voy a ver el área del disco, el área de este pequeño disco, va a ser que va a ser justamente em, la distancia que hay de 0 hasta la curva en azul, pero la curva en azul es justamente la ecuación y igual al coseno hiperbólico de x, ¿no? Entonces el área del disco va a ser pi por el radio al cuadrado va a ser entonces coseno hiperbólico al cuadrado de x, ¿sí? Este es el área del disco. Ah, y por la altura, ¿sí? Que es delta x, ¿sí?
Bien, entonces, ¿cómo sería el volumen? ¿Sí? El volumen simplemente nos va a quedar, ¿qué cosa? Pi por la integral. Nos movemos desde -1 hasta 1. ¿Sí? Y lo que tenemos nosotros es esta de aquí al cuadrado. Entonces, coseno hiperbólico al cuadrado de x diferencial de x. ¿Sí? Porque lo que hacemos es sumar esos de aquí, luego hacer tender el delta x hacia 0 y eso justamente nos da la definición de integral, ¿no? Bien, entonces aquí vendría a ser el volumen, ¿no? O si quieren con la fórmula de discos, recuerden la fórmula del volumen de discos es simplemente pi integral entre a y b, y aquí va la función f de x al cuadrado diferencial de x. Es la fórmula de discos. Bien, entonces hay que calcular este de aquí. Entonces hay que calcular este integral de aquí. Entonces, una forma de hacer esto es, por ejemplo, vamos a reemplazar lo que es la definición del coseno hiperbólico. Esto nos va a quedar igual a pi integral entre -1 y 1. El coseno hiperbólico es e a la x más e a la menos x, esto sobre 2 al cuadrado diferencial de x. ¿Sí? Esto podemos elevar al cuadrado, quedar pi menos 1, va a quedar e a la x, nos va a quedar e a la 2x porque será al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda, e a la x por e a la menos x, más la segunda al cuadrado, e a la menos 2x, todo esto sobre 2 al cuadrado que es 4. El 4 es una constante, lo sacamos, entonces nos va a quedar pi cuartos integral entre -1 y 1. Sí, esto nos va a quedar e a la 2x. Aquí e a la x por e a la menos x es 1, entonces queda más 2 y más e a la menos 2x. Todo esto diferencial de x y esta última ya es muy fácil de calcular. Esto va a ser pi cuartos. La integral de e a la 2x es 1/2 de e a la 2x. ¿Por qué? Porque derivando esto nos queda justamente e a la 2x, ¿no? Una primitiva de 2 es 2x y una primitiva de e a la menos 2x es menos 1/2 de e a la menos 2x. Y esto evaluado entre -1 y 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al derivar -1/2 e a la menos 2x nos queda justamente e a la menos 2x. ¿No? Bien, ya es cuestión de evaluar. Entonces, esto evaluado en 1 nos va a quedar pi cuartos. Aquí va a quedar 1/2. Cuando x vale 1, esto vale e a la 2. Aquí va a valer más 2. Aquí va a ser menos 1/2 de e a la menos 2. Esto es evaluado en 1. Y ahora menos esto evaluado en -1. Va a quedar e a la 1/2. Aquí va a quedar e a la menos 2. Aquí va a quedar menos 2, ¿sí? Porque estamos evaluando en -1. Y menos 1/2. Y aquí va a quedar e elevado a la menos 2 por -1 es 2. Con esto lo que tenemos es pi cuartos. Y aquí vamos viendo. Entonces aquí tengo 1/2 e cuadrado menos por menos es más 1/2 e cuadrado queda e cuadrado. E cuadrado. Aquí tengo 2 menos, por menos es más 2 me queda 4. Y finalmente aquí yo tengo menos 1/2 e a la menos 2. Y aquí menos por más menos 1/2 e a la menos 2 me queda menos e a la menos 2. Y podemos dejar así esto ya como solución. Este es el volumen de esta figura de aquí, de este cuerpo de aquí. He obtenido al rotar la función y igual al coseno hiperbólico de x entre -1 y 1 alrededor del eje x. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces tenemos un primer ejercicio. Vamos a hacer otro a continuación, ¿no? Ya. Entonces veamos, hagamos este de aquí. Ahora, alrededor del eje x giramos la superficie comprendida entre y igual a x al cuadrado y y igual a raíz de x. Entonces, vamos a calcular su volumen.
calcular el volumen del sólido obtenido. Bien, entonces hagamos igual un dibujo para ponernos en contexto. X, Y. Bien, primero voy a dibujar y igual x cuadrado. Todos sabemos cómo es esto de aquí. Tenemos así. Aquí voy a poner el 1. Y entonces aquí es, esta curva es y igual a x cuadrado. Y también voy a dibujar y igual a raíz de x, en cambio es así. Esta es y igual a raíz cuadrada de x. Bien, entonces nos dice que este de aquí se gira alrededor del eje x. Entonces la vamos a girar así. Entonces, al momento de girarla, bueno, esto va a ser un poco complicado de dibujar, pero nos va a quedar algo más o menos así. Entonces, grande, círculos más pequeños. No que eso es una cosa hueca, ¿no? Eso es lo que está dentro, es un hueco. Bien, entonces nos pide calcular el volumen obtenido de esta forma, ¿sí? Este lo voy a hacer de dos formas, ¿sí? Entonces lo haremos de dos formas para ver cuál es más sencilla para este caso particular, ¿sí? El método siempre depende mucho de lo que estemos haciendo. Lo haremos de dos formas. Bien, entonces la primera que vamos a hacer es utilizando capas cilíndricas. Entonces, ¿cómo lo hacemos con capas cilíndricas? Lo que hacemos es considerar estas secciones de aquí, así, esas cositas, digamos, cortes bien delgaditos de esta figura, ¿sí? Y los hacemos rotar esos de aquí. Entonces, al hacer rotar ese de aquí, lo que obtenemos es justamente un cilindro, ¿no? Aquí vamos a tener otra de estas de aquí. Tenemos una especie de como de capitas cilíndricas, ¿sí? Solo la capita, solo como que es un tubo, un pedacito de tubo, por decirlo así. Bien, entonces lo que podemos hacer es, nosotros es sumar todos estos volúmenes y luego, bueno, aquí va a tener, eso va a tener un cierto ancho, va a tener un cierto ancho, digamos de Y, ¿sí? Porque lo que estamos viendo aquí, lo que varía, aquí varía verticalmente es el eje Y. Bien, entonces esto tiene un cierto ancho, entonces lo que podemos hacer es calcular todos los volúmenes de estos, sumar y luego hacer que este ancho se vaya hacia cero, ¿no? Esto aquí es algo ya, lo voy a escribir directamente con la integral, ¿no? Entonces el volumen, ¿sí? Esto nos va a quedar, esto es 2pi por la integral, ¿sí? Y aquí tenemos que ver de dónde estamos variando. Estamos variando desde 0 hasta 1. ¿Sí? Y aquí vemos entonces cuál es la altura. A ver, voy a hacerlo mejor. Antes de poner la integral, voy a hacerlo con unas sumas. ¿Sí? Vamos con unas pequeñas sumas. Ya. Hagámoslo con más detalle incluso que el anterior. Entonces, lo que uno hace es lo típico, ¿no? Eso lo vamos a particionar en varios trocitos, ¿sí? Este va a ser, digamos, el y sub i menos 1, y este va a ser el y sub i. Entonces, toda esta diferencia de aquí va a ser el delta y, ¿sí? Ya. Entonces, aquí tomamos un punto cualquiera, ¿sí? Y miramos esta altura de aquí, ¿sí? Lo que quiero es calcular el volumen del bordecito, del volumen del tubito este que tenemos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo calcularíamos el volumen de aquí? Entonces, el volumen de la capa cilíndrica, le voy a decir. De la capa cilíndrica. Bien, entonces esto va a ser... entonces esto de aquí, el volumen de un cilindro, solo de un cilindro, ¿sí? ¿Cómo se lo suele calcular? Bien, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es tener este ancho de aquí, ¿sí? Eso lo multiplicamos por... lo que necesitamos es la longitud de la circunferencia, ¿sí? Y eso lo conseguimos con 2pi por radio, ¿sí?
Entonces, la longitud, entonces el volumen de aquí va a ser, voy a poner el volumen sub i, va a ser 2pi por el r que va a ser y sub i, voy a ponerle un punto x, aquí voy a tomar un punto x sub i, no, c sub i, ¿sí? Que está entre y menos 1 y sub i, cualquiera, ¿sí? Sería la longitud solo de esa de aquí, la longitud de la circunferencia, ¿no? Y esa la multiplicamos por la correspondiente altura, ¿sí? Y la correspondiente altura, ¿qué va a ser? Va a ser la diferencia entre este punto y este punto, ¿sí? Es decir, la diferencia entre la función x al cuadrado, entonces va a ser, a ver, aquí tendría yo que despejarle, voy a despejarle, aquí me va a quedar y igual a raíz de y aquí me va a quedar en cambio x igual a y al cuadrado. ¿Sí? Entonces va a ser la que está acá, que va a ser justamente la raíz cuadrada de c sub i, ¿sí? Menos esto que está acá, que va a ser el c sub i al cuadrado, ¿sí? Y esto lo tenemos que multiplicar por el ancho. El ancho es delta sub y. ¿Sí? Y para tener el volumen lo que hacemos simplemente es sumar todo esto y lo hacemos tender a cero. Entonces el límite cuando delta y tiende a cero, y esto nos va a quedar la suma desde igual 1 hasta el número de puntos que estemos tomando. De esto 2pi ci raíz cuadrada de ci menos ci cuadrado delta y. Y esto por definición es la integral de qué cosa. La integral de la función entre 0 y 1. La integral entre 0 y 1 de qué función. De 2pi, que es una constante. Ci, que vendría a ser y. Y esas de aquí que vendrían a ser la raíz de y menos y al cuadrado diferencial de y. ¿Sí? Que si se dan cuenta es justamente la fórmula del volumen, ¿sí? Utilizando el método de capas, ¿sí? Eso de aquí lo pueden omitir, lo hice solo para ver, para recordar de dónde salía esta fórmula, ¿sí? Lo pueden omitir, no hay ningún problema. Bien, entonces tenemos, esta de aquí es la fórmula para la que vamos a calcular el volumen. ¿Sí? Entonces esto de aquí nos va a quedar que el volumen es igual a 2pi integral entre 0 y 1 de, multipliquemos y por raíz de y, esto me queda y a la 3 medios, menos, y aquí me queda y por y cuadrado menos y cubo, 1 más 1 medio es 3 medios, ¿sí? Y eso diferencial de y eso es fácil de calcular, ¿no? Esto nos va a quedar, la integral de y a la 3 medios, le sumamos unos 5 medios, y nos va a quedar y a las 5 medios sobre 5 medios, menos, igual le sumamos 1, me va a quedar y a la cuarta sobre 4, y esto evaluado entre 0 y 1. Esto nos queda 2pi. Esto evaluado en 1 me queda 1, entonces 1 sobre 5 medios es 2 quintos, menos esto evaluado en 1 me va a quedar 1 cuarto, y esto evaluado en 0, ambos es en 0. Entonces nos queda simplemente esto es 2pi, denominador común aquí es 20, 20 para 5 es 4 por 2, 8, menos 20 para 4 es 5, me quedaría la mitad 1, la mitad 10, 8 menos 5 es 3, 3pi sobre 10. ¿Sí? Y este es el volumen de este sólido de aquí, obtenido por el método de las capas cilíndricas, ¿sí? Ahora hagámoslo con el método de discos, ¿sí? Ahora usando discos. Bien, entonces es la misma idea que antes, ¿no? Entonces, lo que haríamos es volumen, como hicimos antes, esto era simplemente pi, la integral. Ahora vamos a variar, si como son discos, ahora lo que viéramos es así, ¿no? Miramos estas secciones así. Entonces, en lugar de, bueno, aquí formalmente hablando no se forman discos, ¿por qué? Porque hay un hueco en el medio, ¿no? Pero lo que hacemos es entonces, al disco de afuera, restar el disco de adentro para tener la figura, el disco rojo, ¿no? Que es lo que nos interesaría calcular. Que más que un disco sería una arandela. Pero bueno, esto entonces la integral va igual de 0 a 1. No, 0 a 1. Porque estamos desde 0 hasta 1. ¿Sí? De 0 a 1. Bien, y la función que va fuera al cuadrado, la función que está fuera, ¿sí? Es la función y igual a raíz de x. Entonces va a quedar raíz de x al cuadrado menos la función que está hacia adentro, ¿sí? Que es esta curva de aquí, que es la función y igual a x cuadrado, entonces va a quedar x al cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Esto es utilizando el método de discos, ¿no? Y esta nos va a quedar pi por la integral entre 0 y 1 de x menos, y aquí nos va a quedar x a la cuarta diferencial de x, ¿sí? Y veamos, nos tendría que salir lo mismo si es que no nos equivocamos en nada, si es que no me equivoqué yo en nada, ¿sí?
Esto nos va a quedar entonces x al cuadrado sobre 2 menos, y aquí va a quedar x a la quinta sobre 5. Y esto evaluado entre 0 y 1. Queda pi. Esto evaluado en 1 me va a quedar 1/2 menos 1/5. Y evaluado en 0, todo ese es 0, ¿no? Y esto nos va a quedar pi por denominador común, 5 por 2, 10. 5 menos 2, y esto quedaría 3 por pi, 3 pi sobre 10. ¿Sí? Misma respuesta, método diferente, pero tiene que salir la misma respuesta. Este primero fue usando el método de las capas cilíndricas, ¿sí? Método de capas. Y este de acá abajo fue con el método de discos, ¿no? Ahí depende mucho de... Hay veces que un método funciona y otro no funciona. A veces con un método queda algo que podemos integrar de manera súper fácil y de otra forma queda algo que simplemente no podemos integrar. Hay que tener un poco de a veces de suerte o de criterio para elegir esto de aquí, el método apropiado. Ya. Por si acaso voy a tener abierto el chat por si alguien quiere preguntar. Sí. Siempre pueden preguntar por el chat. Bien. Déjenme ver. Ya, continuemos. Voy a hacer otro ejercicio. Sí. Igual tratar de hacerlo con todo el detalle que pueda. Vamos a ver este de aquí. Nos dice... Ya. Entonces, ahora vamos a girar. Vamos a girar la superficie limitada. Perdón, o las curvas. Entonces, las curvas son y igual e a la x igual 0, y igual 0, y vamos a hacer en dos casos. Primero, alrededor del eje x, y luego alrededor del eje y. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es calcular el volumen, ¿no? ¿Sí? Hagamos crear un dibujo. Siempre aquí ayuda mucho hacer un dibujo. Bien. E a la x, bueno, eso ya conocemos, es la función exponencial. Sí. Es igual 0, es esta de aquí. Y igual 0 es esta línea de acá. Ya, entonces, obviamente, esto de acá no podemos, de esto de acá no podemos sacar volumen de esta parte de acá. No hay cómo. ¿Por qué? Porque esto se va al infinito, ¿no? Se va al infinito y esto queda muy grande. Pero esto de acá, en cambio, sí. Entonces, lo que vamos a rotar es esta que voy a pintar en color amarillo. Esta es la que vamos a rotar. Ya. Y entonces, primero voy a hacerlo alrededor del eje X. Vamos a rotarlo. Y vamos a hacer esta rotación, ¿no? Entonces, al rotarlo nos va a quedar una figura más o menos así. Entonces, aquí creo que todos estamos de acuerdo en que lo ideal sería utilizar el método de... Voy a hacerlo con dos métodos, ¿sí? Para que elijan cuál es el que a ustedes les gusta más. ¿Sí? Y para que vean que se pueden presentar complicaciones a veces. Ya, entonces, para el método de discos, voy a hacer ese literal A. Estamos usando alrededor del eje X. Voy a estar usando discos. Y luego voy a estar usando capas cilíndricas. Entonces, esta curva, recuerden, es y igual a la x.
O si quieren, esto es lo mismo que decir que x es igual al logaritmo natural de y. ¿Sí? Esto no va a ser útil luego para el otro método. ¿Sí? Porque la inversa de la exponencial es el logaritmo, ¿no? Entonces el volumen aquí simplemente es, recordemos la fórmula, ¿sí? Esto es pi, la integral. Ahora, ¿de dónde a dónde va x? ¿Sí? X viene desde el menos infinito porque no hay un límite para acá a la izquierda no hay nada no hay nada que esté limitando. Entonces va desde menos infinito, ¿sí?, hasta cero, porque aquí está el límite de acá. Entonces va hasta cero. Y es la función al cuadrado. Entonces va a ser la función e a la 2x, perdón, e a la x al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula para el método de discos. Bien, entonces aquí nos va a quedar que es pi por la integral de menos infinito hasta cero de e a la 2x diferencial de x. Bien, entonces calculemos esto de aquí por definición. Sabemos que es una integral de Riemann impropia. Entonces aquí es el límite cuando t tiende hacia menos infinito de la integral desde t hasta 0, ¿sí?, de e a la 2x diferencial de x. Bien, ya solo hacemos este cálculo. Esto es pi, límite cuando t tiende hacia menos infinito, ¿sí? Y calculamos esta integral. Una primitiva de e a la 2x es 1/2 de e a la 2x. ¿Por qué? Porque derivando esto nos queda justamente e a la 2x, ¿no? Y esto evaluado entre t y 0 va a quedar pi por el límite cuando t tiende hacia menos infinito de aquí nos va a quedar. Cuando x vale 0, esto nos queda simplemente 1/2 menos, y cuando x vale t, esto nos queda 1/2 de e a la 2t. Esto nos queda pi. Bien, el límite de 1/2 vale 1/2 menos, y el límite de e a la 2t, cuando t tiende a menos infinito, la gráfica de la función e a la menos 2t es algo así, perdón, e a la 2t es algo así. Entonces, cuando nos acercamos hacia el menos infinito, esta función se acerca hacia 0, así que este límite de aquí vale 0. Entonces nos queda pi sobre 2. Entonces, si se dan cuenta, por este método, el cálculo de este volumen, de esta figura de aquí, resulta ser muy sencillo. Hagamos este mismo, literal, pero utilizando capas. ¿Sí? Para ver qué problema se puede presentar. ¿Sí? Entonces, para hacerlo en capas, ahora tenemos estas cosas de aquí. Entonces, de aquí las hacemos girar, ¿no? Y se forman unas capitas como cilindros, como tubos. ¿Sí? Ya, entonces en este caso la fórmula, recordemos cuál es. ¿Sí? Ahora la variable sobre la cual integramos es la variable y. ¿Sí? Pero aquí están los cambios. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es la curva aquí? Aquí la curva es aquí, el logaritmo natural de y. Entonces, esto de aquí es 2pi. De aquí viene la integral desde 0 hasta este punto de aquí, que es 1. Sí, porque cuando x vale 0, y vale 1. Entonces, va la integral de 0 a 1. Y aquí lo que nos queda es y por la función que es el logaritmo natural de y. Se recuerden que la fórmula es esta de aquí, ¿no? 2pi, integral entre a y b de x por f de x. Esto cuando hacemos el giro alrededor del eje y, pero como estamos haciendo el giro alrededor del eje x, en cambio se da la vuelta, ¿no? 2pi a b, y aquí es de y por g de y diferencial de y, ¿no? Aquí esto es con giro eje x y esto es con giro en el eje y, ¿no? Bien. Aquí la función es el logaritmo natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque es justamente esta curva. La curva es x igual al logaritmo natural de y. Bien, y esto diferencial de y. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular esta integral de aquí. Entonces primero voy a calcular la antiderivada, o la primitiva. Vamos a calcular y, el logaritmo natural de y, diferencial de y. ¿Sí? Y para eso vamos a hacer integración por partes. Bien, entonces voy a tomar u igual al logaritmo natural de y de b voy a tomarlo como y. Entonces el diferencial de u va a ser, la derivada del logaritmo es 1 sobre y por diferencial de y, ya perdón, que es y por dy. Y el b va a ser la integral de y, que es y al cuadrado sobre 2, ¿no? ¿Por qué? Porque al derivar esto nos queda justamente y. Entonces la integral de y, logaritmo natural de y diferencial de y, esto es u por b. Esto por esto, voy a escribir primero esto, va a ser y al cuadrado sobre 2, logaritmo natural de y, menos la integral de b por du. La integral de b, que es y al cuadrado sobre 2,
por du, que es 1 sobre y diferencial de y. Esto nos queda entonces y al cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de y, menos el 1 medio sale porque es una constante, y cuadrado sobre y queda y. Y esto entonces queda simplemente y al cuadrado sobre 2, logaritmo natural de y, ¿sí? Menos la integral de y, que es y al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y más una constante de integración. Y que si quieren yo lo puedo escribir esto así, y al cuadrado sobre 2, que multiplica el logaritmo natural de y menos 1. Sacando el factor común y al cuadrado sobre 2, y más la constante. Y ahora sí, con eso yo puedo calcular el volumen. Pues digo de nuevo, el volumen es 2pi, la integral entre 0 y 1 de y, logaritmo natural de y, diferencial de y. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con algo, ¿sí? Y el mucho cuidado que hay que tener es por lo siguiente, ¿sí? Y es que esta función no está definida en cero, ¿sí? El logaritmo, si ustedes dibujan el logaritmo, en cero tiene una silueta vertical, ¿sí? Cuando nos acercamos a cero, el logaritmo se va hacia menos infinito, así que esta integral es impropia. Es una integral impropia. Entonces lo que hacemos es la definición de siempre. Entonces el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de la integral entre t y 1 de y por logaritmo natural de y diferencial de y. Bien, ¿y eso cómo nos queda? Esto nos va a quedar 2pi, límite cuando t tiende a 0 por derecha de, y ahora reemplazamos esto de aquí. Esto nos va a quedar y cuadrado sobre 2, que multiplica logaritmo natural de y menos 1, y esto evaluado entre t y 1. Evaluamos, esto nos va a quedar límite cuando t tiende a 0 por la derecha de... Entonces, cuando y vale 1, me va a quedar 1 medio. Logaritmo de 1 es 0, entonces aquí por menos 1, ¿sí? Entonces esto ya está evaluado en 1. Menos ahora esto mismo evaluado en t. Entonces va a quedar t al cuadrado sobre 2, que multiplica el logaritmo natural de t menos 1. Bien, esto nos va a quedar entonces, aquí va a ser menos 1 medio. Aquí va a quedar menos por menos más, perdón, me faltaron el 2pi y el límite. Pi límite cuando t tiende a ser derecha de, entonces aquí nos va a quedar menos 1 medio. Aquí va a quedar menos por menos más t al cuadrado sobre 2. Y aquí va a ser menos t al cuadrado sobre 2 logaritmo natural de t. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos por ahora. Bien, entonces esto nos queda 2pi. El límite de menos 1 medio es menos 1 medio. ¿Sí? El límite de t cuadrado sobre 2 cuando t tiende a 0 es 0. ¿Sí? Y menos, y aquí voy a poner el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de t al cuadrado sobre 2 logaritmo natural de t. Y aquí tenemos un pequeño problema, que no es grave, ¿sí? Y es que cuando t tiende a 0, el t cuadrado se va hacia 0, pero el logaritmo se va hacia menos infinito. Entonces tengo una indeterminación de la forma 0 sobre infinito, 0 por infinito. Entonces tengo que calcular eso de aquí utilizando la regla del L'Hopital. ¿Sí? Entonces vamos a calcular este límite aparte. ¿Sí? Límite cuando t tiende a 0 por la derecha. El 1 medio lo puedo sacar, de hecho, ¿sí? Porque es una constante. Voy a sacar el 1 medio para no complicarme, entonces me va a quedar esto de t cuadrado por logaritmo natural de t. Tengo que calcular este límite. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto es límite cuando t tiende hacia 0 por la derecha. Entonces voy a escribirlo. Ay, ¿qué pasó? Voy a escribirlo así, logaritmo natural de t, y esto voy a ponerlo como 1 sobre t al cuadrado. Si se dan cuenta es lo mismo. Eso es como que estuviera sobre 1, multiplicando extremos con extremos y medios con medios, recupero el t cuadrado logaritmo natural de t. Y eso es lo mismo, ¿no? Bien, entonces este de aquí, si se dan cuenta, el límite del numerador es menos infinito, el límite del denominador es más infinito, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo una determinación de la forma infinito sobre infinito y puedo aplicar la regla del L'Hopital. Entonces aquí aplicando la regla del L'Hopital, nos quedaría el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de, la derivada del logaritmo es 1 sobre t, ¿sí? La derivada de esto de aquí, de 1 sobre t cuadrado es menos 2
sobre t al cubo, ¿verdad? Esto nos va a quedar menos el límite cuando t tiende a 0 por la derecha. Multiplicamos extremos con extremos, medios con medios. Me queda t al cubo sobre 2t. Se nos cancela un t cuadrado y eso vale claramente 0, ¿no? Entonces este límite vale 0. Y me sale algo, cometí un error porque me sale negativo. Déjame ver si no cometí un error por aquí arriba. Ah, si hay un pequeño... Sí, sí, hay un pequeño error y es el siguiente. ¿Sí? Aquí es la función que está a la derecha es 0 y la función que está a la izquierda es esta de aquí. Entonces aquí x menos. ¿Sí? Es menos esto de aquí. ¿Sí? De hecho debería ponerlo así. Si quisiera ser súper detallado, debería ponerlo aquí. Y por 0 menos logaritmo natural de y. Sí, porque la que está a la derecha es 0 y la que está a la izquierda es la función logaritmo. Entonces nos quedaría menos 2pi por integral entre 0 y 1 de y por logaritmo natural de y diferencial de y. Listo. Hasta aquí, entonces me hace falta un menos adelante. Menos, 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 menos. Y ahora sí, el volumen, recordemos era menos 2pi, este menos un medio, este valía 0 y este límite acabamos de ver que también vale 0. Entonces queda menos 0 y esto queda menos, esto queda pi y debería salir, ¿cuánto salió anterior? Pi medios. Ah, caray. Debería salirme pi medios y me salió pi. ¿Dónde cometí un error? Cometí un error aquí y no logro ver dónde está. Si alguien me ayuda a verlo, le agradezco mucho. Si les dio cuenta dónde cometí un error. Bien. Ya no. Ah, aquí está el error. Aquí está el error. Sí, sí, perdón. Al integrar esto, aquí me quedaría esto al cuadrado sobre 4, porque hay un medio afuera. Sí, sí. Aquí quedaría menos un medio. Voy a ir corrigiendo. Que sería un medio. Quedaría un cuarto. Aquí quedaría un medio. Aquí quedaría 0. Ah, casi borro. Aquí también quedaría un cuarto. Quedaría un cuarto. Y sobre 2. Listo. Tenía que salir lo mismo. Sí, si no, en algo me equivoqué. Entonces, bien. Hemos hecho, bueno, lo hice a propósito para que vean que siempre es necesario elegir adecuadamente el método que vamos a hacer, ¿sí? Con discos, si se dan cuenta, fue un cálculo de literalmente 3 líneas, ¿sí? Pero si hubieran elegido capas, se complicó bastante la cosa. Si no, no es imposible, pero la cosa se complicó bastante, ¿sí? Entonces hay que tener siempre cuidado con qué método elegimos. Bien, esto es la parte literal A. ¿Sí? Crecía alrededor del eje X. Ahora hay que hacer lo mismo pero alrededor del eje Y. Entonces voy a cambiar a una nueva página. Las curvas son las mismas. Eh, la función a la X. Ay, qué correcto. La función Y igual a la X. ¿Sí? Tengo Y igual a 0 y X igual a 0. La diferencia es que ahora la vamos a rotar así. ¿Sí? Alrededor del eje Y.
Bien, entonces al rotar, obviamente lo que vamos a rotar es la misma parte de acá, ¿no? Porque la otra no tiene sentido rotarla porque no está acotada, se va al infinito, ¿no? Es una región que obviamente va a tener volumen infinito. ¿Sí? Y esto lo rotamos así, entonces nos va a quedar algo por el estilo. Así. Rotar se va a ir para acá. Entonces queda como una carpa de circo, ¿no? Es una especie de, como de carpa de circo, se puede decir. Bien, entonces voy a hacerlo igualmente de las dos formas para ver cuál es más factible. ¿Sí? Entonces hagámoslo primero por, este, ahora voy a hacerlo por interior. Lo hicimos primero por discos, ahora voy a hacerlo primero por capas. ¿Sí? Cuando hago por capas, lo que estoy viendo es esto de aquí, esta partecita de aquí. ¿Sí? Y esto es lo que hacemos rotar para formar como unos tubitos. ¿Sí? Recuerden que esa es la idea geométrica detrás de este método. Entonces el volumen simplemente es 2pi. ¿Sí? La integral de dónde a dónde va. ¿Sí? La integral va desde 0 hasta menos infinito. Aquí cuidado, que la curva es esta de aquí, la que está en azul. ¿Sí? Voy a resaltarla. Es esta de aquí la curva. No es la roja, sino que es la azul. ¿Sí? Entonces, estamos yéndonos desde menos infinito hasta 0, ¿sí? No es esta roja de acá, ¿sí? Cuidado con eso. Entonces, aquí iría desde menos infinito hasta 0, ¿sí? Y aquí recuerden que esto es x por la función, ¿sí? Y la función es e a la x, este diferencial de x. Bien, entonces hay que calcular ese de aquí, entonces lo vamos a hacer por partes. La integral, perdón, vamos a integrar por, sí, por partes para calcular la antiderivada o la primitiva de esto. Entonces, igual a x de b igual a e a la x diferencial de x. Entonces, aquí el diferencial de u va a ser diferencial de x y el b va a ser simplemente e a la x. Aquí nos queda u por b es x e a la x menos la integral de b por du, sería la integral de e a la x por diferencial de x y esto queda x e a la x menos e a la x más una constante de integración. ¿Sí? Bien, entonces con esto ya puedo calcular el volumen. El volumen va a ser 2pi. Esta es una integral de Riemann impropia, entonces va a ser el límite cuando t tiende hacia menos infinito de la integral desde t hasta 0 de x e a la x diferencial de x. Esto va a quedar 2pi, límite cuando t tiende a 0 por la, perdón, a menos infinito. De, y ahora reemplazamos. La integral de x e a la x nos dio x e a la x menos e a la x y esto evaluado entre t y 0. Se nos va a quedar igual 2pi por el límite cuando t tiende a menos infinito de, y aquí nos va a quedar, cuando x vale 0, esto se hace 0 y esto nos queda menos 1, ¿verdad? Menos, esto es evaluado en 0 y ahora evaluado en t, nos va a quedar que esto es t e a la t menos e a la t. Menos por si acaso no parece una t. Paréntesis con el menos 1. Ya. Y esto nos queda 2pi. Y esto va a ser el límite. T tiende hacia menos infinito de, entonces aquí nos va a quedar, el menos 1 es constante, se queda, ¿no? Aquí voy a poner menos t por e a la t y más e a la t. Ya, el límite cuando t tiende a menos infinito de e a la t es 0, ¿no? Porque la función exponencial, recuerden, viene algo así. Cuando vamos a hacer menos infinito, esa función se acerca hacia 0. Así que este límite de aquí vale 0. Entonces aquí va a quedar 2pi, que multiplica menos 1, menos el límite cuando t tiende a infinito de t e a la t, y más este límite aquí que acabo de decir que vale 0. Entonces, ahora todo se reduce a calcular este límite. Aquí que es límite cuando t tiende a menos infinito. ¿Sí? Bien, aquí tenemos un problema porque este límite de t cuando t tiende a menos infinito, este vale menos infinito y el de acá vale 0. Entonces tengo una determinación de la forma 0 por infinito, así que tengo que levantar la determinación y eso lo hacemos con la regla del L'Hopital, ¿no? Límite cuando t tiende a menos infinito de t por e a la t, yo lo puedo reescribir como el límite cuando t tiende a menos infinito de t sobre e a la menos t, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto está exponente negativo en el denominador, sube con exponente positivo y me queda esto de acá.
¿sí? Es lo mismo. Entonces, aquí si se dan cuenta, el numerador se va hacia menos infinito y el denominador se va hacia más infinito, ¿sí? Por si acaso, la función e a la menos t es algo así. Entonces, cuando me voy hacia el menos infinito, esta función se va hacia el más infinito, ¿sí? Bien, entonces aquí nos va a quedar, aplicamos L'Hopital. La derivada de t es 1, la derivada de e a la menos t es menos e a la menos t, ¿sí? Y esto de aquí vale, esto se vale infinito, entonces esto aquí vale 0, ¿sí? Entonces esto aquí vale menos 2pi, y de nuevo me equivoqué en algo porque no puede salir negativo. Déjenme revisar. A ver, eso está bien. Está. Menos infinito si es 0. Ya. Menos infinito. 0, esto vale 0, esto vale menos 1, bien, bien. Y según yo todo está bien, no veo dónde está el error. No puede salir menos infinito. No tiene sentido que el volumen sea, perdón, no puede ser negativo, el volumen no puede ser negativo. Pues quiero ver si no me equivoqué en algo. El volumen está bien planteado. Vamos a escoger el valor del eje Y, sí. X por la función que es e a la X de menos infinito a 0, eso está bien. Entonces calculamos esto. Yo derivo esto y me queda justamente el que sea. Eso está bien. Y cuando vemos con 0, queda 0 menos 1. Y no veo que está mal. No debería salir esto. No estoy seguro de dónde está el error, pero no puede salir eso. Ya, sí, sí, ya. Ya, sí, no, está bien. Sale menos 2pi, pero es el problema que el volumen, aquí hay un pequeño, no debe salir, sí. Y la verdad es que no encuentro el error, no sé por qué sale esto de aquí. O sea, el volumen es 2pi, estoy segurísimo de eso, pero este menos 1 me está dañando todo y no sé qué rayos pasó aquí para que salga ese menos ahí. Voy a hacerlo del otro método para ver si me sale 2pi, ¿sí? Tiene que salir 2pi, estoy segurísimo de eso. Ya, entonces el otro método sería con, tiene que haber un error por ahí, por eso me sale el signo cambiado, pero ahorita no lo logro ver. Sí. Entonces, vamos a ver otro que es por discos. Bien, esta función, y igual a e al x, yo la puedo, recuerden, escribir como x igual al logaritmo natural de y. Y ahora voy a verlo con discos, en lugar de ver las capas cilíndricas, voy a ver esos pequeños discos que se forman aquí. Son unos discos, ¿sí? Entonces, aquí tengo el radio de este de aquí. El radio de los discos va a estar dado justamente por la función logaritmo, ¿sí? Entonces, veamos.
cómo va a ser el volumen, en este caso con los ciscos, y eso aquí es pi. La integral va, ahora nos movilizamos desde 0 hasta 1. Recuerden que era la función evaluada al cuadrado. Entonces, en este caso, la función es logaritmo. Nos quedaría logaritmo natural de y al cuadrado, ¿sí? Esto es lo que deberíamos calcular. Bien, entonces veamos. Calculemos este de aquí. Bien, ese igual lo vamos a hacer integrando por partes, ¿sí? Ya, entonces, vamos a... bueno, aquí noten que el logaritmo no está definido en 0, no está acotado en 0, así que esto aquí nos queda aquí. Ya. Entonces, veamos. Ah, ya encontré el error. Sí. Es que esta función de aquí es negativa porque el x es negativo, ¿sí? Ya, y el problema es que este x, si ustedes recuerdan, nos daba el radio, así que para que sea positivo aquí tiene que ser menos, porque es negativo. Se debería ser el valor absoluto de x, de hecho. Ya, entonces, esto quiere decir que tener menos 2pi integral de menos infinito a 0 de x e a la x diferencial de x, sí. Entonces yo sí decía, no puede ser menos. Entonces hay que poner un menos adelante. Y queda 2pi. Perfecto. Ya, sí. Recuerden, cuando ustedes hacen la formulación esto con sumas de Riemann, este x juega el papel del radio. Y en este caso, ¿sí? El radio está para acá, para la izquierda. Entonces, debería ser menos x y no más x, ¿sí? Ese es el único cambio que hay que hacer. Y ahora sí, volvemos. Calculemos la integral indefinida de esto, logaritmo natural de y al cuadrado diferencial de y. Y lo vamos a hacer usando integración por partes, ¿sí? Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Eh, voy a ver cómo me va. Voy a hacer la prueba. Logaritmo natural de y al cuadrado, voy a tomar esta y diferencial de b va a ser simplemente de y. Entonces aquí me quedaría de u, la derivada de esto, que va a ser 2 veces el logaritmo natural de y, por la derivada de la función interna, que es 1 sobre y esta diferencial de y. Y aquí el b va a ser simplemente y. Me quedaría u por b, sería esto por esto, u por b sería esto, y, logaritmo natural de y al cuadrado, menos la integral de b por du. Esto por esto, entonces menos, el 2 es una constante, puede salir la integral de b por du, entonces va a ser y, logaritmo natural de y por 1 sobre y diferencial de y, se cancelan esos 1 sobre y eso nos quedaría entonces y, logaritmo natural de y al cuadrado, menos 2 veces, aquí nos queda la integral del logaritmo natural de y diferencial de y. Ahora tengo que calcular esta nueva integral. Para eso vuelvo a hacer integración por partes, ¿sí? Entonces, aquí nos va a quedar y logaritmo natural de y al cuadrado y va a ser menos 2 y ahora calculamos esta integral. La integral del logaritmo natural de y diferencial de y por partes va a ser u igual, voy a tomar el logaritmo natural de y db simplemente diferencial de y. Entonces el de u va a ser la derivada del logaritmo que es 1 sobre y diferencial de y el b va a ser y. Entonces nos queda u por b, entonces y logaritmo natural de y, menos la integral de b por du, la integral de y por 1 sobre y diferencial de y, estos se cancelan, esto nos queda y, logaritmo natural de y menos y más c, entonces reemplazamos esto acá arriba, esto nos va a quedar y, logaritmo natural de y al cuadrado, aquí, perdón, ya estaba, solo había que reemplazar el valor de la integral, menos 2 veces, y aquí quedaría y, logaritmo natural de y menos y todo esto más una constante de integración. Entonces tenemos ya la integral indefinida y con eso podemos calcular el volumen. El volumen va a ser igual a pi integral de 0 por la derecha 1 de logaritmo natural de y al cuadrado diferencial de y. Esta es una integral impropia, entonces esto de aquí es pi, límite, cuando t tiende a 0 por la derecha, de la integral de t a 1 del logaritmo natural de y al cuadrado diferencial de y. Y ahora sí reemplazamos el cálculo que vamos a hacer, eso es pi por el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de, esa integral es y por logaritmo natural de y al cuadrado menos 2y logaritmo natural de y y menos por menos más 2y
Esto evaluado de t a 1. Bien, ¿esto qué nos queda? Nos queda igual a pi, el límite cuando t tiende a 0 por la derecha, y aquí veamos, esto evaluado en 1, logaritmo de 1 vale 0, así que eso es 0, eso es 0, y me quedaría 2, ¿sí? Menos esto evaluado en t, t, logaritmo natural de t al cuadrado, menos 2t, perdón, más 2t, o si quieren le puedo poner entonces aquí, ¿no? Menos 2t, logaritmo natural de t, y más 2t. Bien, entonces tenemos que calcular esto de aquí. Este de aquí nos va a quedar igual a, el límite de 2 es 2, entonces me va a quedar 2pi menos, y aquí va a quedar el límite de todo eso de acá. El límite t tiende a 0 por la derecha de, ahí me falta el pi de afuera, ¿sí? Y esto es t, logaritmo natural de t al cuadrado, menos 2t logaritmo natural de t, y el límite de t es 0, así que aquí tenés ese 0. Entonces solo tengo que calcular ese límite de acá, ¿sí? Ese de aquí ya lo calculamos. En el cálculo anterior, este ya lo hicimos, el límite con L'Hopital, ¿sí? T logaritmo natural de t, ya vimos que esto valía 0. Entonces hay que calcular ahora este de acá, ¿sí? Entonces voy a calcular este de aquí aparte. Calculemos el límite de t tiende a 0 por la derecha de t por logaritmo natural de t al cuadrado, ¿sí? Esto de aquí es de la fórmula 0 por infinito, entonces tengo que aplicar el L'Hopital. Entonces primero lo reescribo de una fórmula que pueda aplicar el L'Hopital. Esto aquí es lo mismo que tener logaritmo natural de t al cuadrado sobre 1 sobre t, ¿verdad? Haciendo luego extremos con extremos y medios con medios, yo recupero esto de aquí. Bien, y esto nos queda el límite cuando t tiende a 0 por la derecha. Y ahora sí, derivamos. Entonces la derivada del numerador es 2 logaritmo natural de t por 1 sobre t. El 1 sobre t es por la derivada de la función interna, y aquí me va a quedar menos 1 sobre t al cuadrado. ¿Sí? Aquí quedaría igual a menos, este menos de aquí, el 2 es una cosa que también sale, 2 límite cuando t tiende a 0 por la derecha de, aquí me va a quedar 1 sobre 1 sobre t cuadrado, me queda t. Queda t por logaritmo natural de t. Y esto ya lo calculamos, como dije hace un rato, y este valía 0. Así que este límite vale 0. ¿Sí? Entonces, el volumen con esto de aquí nos queda igual a 2pi menos este límite que vale 0. Esto queda entonces 2pi, que es la misma respuesta anterior. ¿Sí? Bien, entonces con esto hemos terminado el ejercicio, ¿sí? He hecho cada uno de los dos casos que pedía con los dos métodos, con capas y con discos, ¿sí? Bueno, en este caso de acá, igual, si se dan cuenta en el anterior, ¿sí? El de discos fue mucho más rápido, ¿sí? Fue mucho más eficiente el método de discos, pero en este de acá, el método más rápido fue el de capas, ¿sí? Fue el que involucró menos cálculos. El de discos, si se dan cuenta, fue un poquito más complicado, ¿sí? Pero igual realizable, ¿sí? Ahora, no siempre es realizable. Hay veces que por un método no podemos simplemente hacer los cálculos y por el otro sí. Siempre hay que elegir adecuadamente el método para hacer esto de aquí. Bien, estoy justo en la hora, justito, ¿sí? Entonces, vamos a quedar ahí. Y nos vemos el miércoles para seguir repasando un poco. Ya, ya, Leonardo, sí, sí. Leonardo me pide que ayude con un ejercicio antes de que termine la clase, entonces sí, solo voy a dejar. Ya. Dime, Leonardo, qué ejercicio quieres. Al tiro, profe. Ya, sí, sí, no hay problema, que nos pasemos un poco. Si es que los demás, bueno, los que se quieran retirar se pueden retirar, ¿no? Nadie les obliga a venir tampoco. Sí, a ver. Em, acá. Sí, sí, tanto. Sí, lo que pasa es que este era un ejercicio que nos faltó una tarea y yo realmente parece muy simple, pero realmente no lo cacho mucho. Ya, dime cuál es. 19, 10, aquí está. Ya, ¿se le manda una imagen? O... Sí, no sé si se puede compartir por aquí imágenes. Sí, se puede. Ya, entonces dame. Archivo.
Em, esto es acá, Sí, acá. no te preocupes, Iván, puedes Ah, retirarte, no hay ningún problema. Que pases bien, chao. otro ejercicio. File. Ahí está. Déjale, sí se puede. Otro ejercicio, aquí está. Abrir. Ahí está. Eh, espérame un ratito. Sí, sí. Que ese tipo de ejercicios sí, nunca los puedo. Me cuestan caleta. Todo lo que sea de sumatoria me cuesta mucho. Ya. Y creo que esto es de sumatoria. Y aproveché de preguntarle al tiro porque como está acá, no lo quise molestar antes, así No, que no, no, o sea, disculpe, profe. de hecho yo en general prefiero que me... Ah, ya, ya. Yo en general prefiero que me interrumpan durante los ejercicios, o sea, durante que, y al final, pero no hay problema igual. Allá. Ya, espérate, ya, déjame anotarlo aquí a un lado para... Ah, ya sé cuál es. Ya. ¿Qué están viendo ahorita? Yo ahora estoy viendo lo de la clase, el cuaderno. ¿La Como pizarra un cuaderno. regalada? Sí. Ya, ya. Entonces, listo. Entonces, tu ejercicio es este, ¿no? Dice menos uno elevado a uno más menos uno elevado a 2, etcétera, hasta menos 1 elevado a n, y eso dice que hay que ver que es igual a menos uno elevado a n más uno sobre 2. Menos uno sobre 2. Sí, me pide que demuestre que el enunciado es verdadero para todo entero positivo n. Sí, entonces hay que hacerlo por inducción. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a hacerlo por inducción. Entonces, primero hay que hacerlo para n igual a 1. ¿Sí? Ujú. Entonces cuando n vale 1, el lado izquierdo, ¿qué sería? Es la suma, Eh, simplemente es menos uno a la 1, nada más. sí, ¿Sí o sí, no? sí, 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 Bien. Y sí. el de la derecha nos quedaría menos uno a la 1 menos uno sobre 2. ¿Sí? Eso de aquí, Ujú. ¿cuánto vale menos uno a la 1? Menos uno. Ya. Y menos uno a la 1 menos uno menos 2 sobre Menos 2 dos. menos uno. ¿Sí o Menos no? uno. Sí, Ya sí, está. sí, sí. Entonces se cumple para n igual a 1. Ahora tenemos que hacer el paso inductivo. O sea, suponer que se cumple para n y demostrarlo para n más 1. Entonces, suponemos que se cumple para n. Es decir, que tenemos menos uno elevado a 1 más menos uno elevado a 2, etcétera, etcétera, hasta menos 1 elevado a n, y esto es igual a menos uno a la n menos uno sobre 2. Esto suponemos, ¿sí? Voy a ponerle aquí estrellita. Y tenemos que demostrar que se cumple para n más 1. Entonces debemos probar que se cumple para n más 1. Entonces, para n más 1, ¿qué sería? Sería menos uno elevado a 1 más menos 1 elevado a 2, etcétera, etcétera. Menos uno elevado a n, pero es hasta ahora hasta n más 1. Entonces tenemos que comprobar que eso aquí se cumple, y aquí igual, cambiamos en lugar de n más 1, y esto nos quedaría menos 1 elevado a n más 1, menos 1 sobre 2. Eso deberíamos probar, ¿sí? Ujú. Le voy a poner doble estrellita. Bien, entonces, esto de aquí supongo que es verdad. Yo tengo que demostrar esto de aquí abajo. Entonces voy a empezar del lado izquierdo y voy a llegar al lado derecho. Entonces, menos 1 elevado a 1 más menos 1 al cuadrado más, etcétera, etcétera, más menos 1 elevado a n más menos 1 elevado a n más 1. Lo que voy a hacer es agrupar los n primeros términos. Ya. Y ahora sí, como tengo la suma de menos 1 elevado a 1 más menos 1 elevado a 2, etcétera, etcétera, hasta menos 1 elevado a n, tengo justo esto de aquí. Y Sí, yo sí, ya sí. sé que esto es verdad porque estoy suponiendo que se cumple esto, entonces yo puedo reemplazar por esto. Aquí me queda entonces menos 1 elevado a n menos 1 sobre 2.
entre corchetes, y más lo que faltó, que es el menos 1 elevado a n más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Esto entonces nos queda. Hagamos la suma. Esto me va a quedar denominador común 2. Aquí me va a quedar menos 1 elevado a n menos 1 más 2 veces menos 1 elevado a la n más 1. ¿Sí o no? Ujú, sí. Ya. Y ahora hay que darse cuenta de lo siguiente. Menos 1 elevado a n es lo mismo que menos 1 elevado a la n más 1. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Por qué? Ya, ¿por qué? Veamos. Voy a empezar del lado de acá. Entonces, menos 1 elevado a la n más 1. ¿Qué es esto de aquí? Esto nos va a quedar lo mismo que multiplicarlo por menos es lo mismo que multiplicar por menos 1, ¿sí o no? Sí. Entonces, poner el menos adelante es lo mismo que multiplicar por menos 1. Ya. Y ahora, yo tengo, este de aquí me va a quedar lo mismo que menos 1 elevado a la, y sumo los exponentes, me quedaría 1 más n más 1, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Ya. Esto de aquí es lo mismo que tener menos 1 elevado a la n más 2. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y esto es menos 1 elevado a la n por menos 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque se suman Sí, los sí, sí. exponentes y me quedo de acá. ¿Y cuánto vale menos 1 elevado al cuadrado? 1. 1. Entonces me quedaría menos 1 elevado a n por 1. Y cualquier cosa multiplicado por 1 me queda lo mismo. ¿Sí? Sí. Entonces estas dos cosas son lo mismo. Porque empecé de este y vi que es igual a este de acá. Si no empecé de aquí, llegué acá. Ah, ya, ya, ya. Yo puedo reemplazar este menos 1 elevado a n por menos 1 elevado a n más 1. Aquí me va a quedar menos 1 elevado a n más 1, menos 1, y aquí me va a quedar más 2, menos 1 elevado a más 1, sobre 2. Pero así, 2 veces esto, menos esto, me queda simplemente esto, ¿verdad? Queda menos 1 Ujú. elevado a n más 1 menos 1 sobre 2. Y ya está. A eso queríamos llegar. ¿Eso es todo nomás? Sí, porque recuerda, lo que hacíamos era suponer esto y teníamos que demostrar esto de acá. Entonces yo para demostrar esto de acá lo que hice fue empezar del lado izquierdo y llegar al lado derecho. Ujú. Sí, 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 sí. Y eso fue lo que hice. Y ya está. Es Ah, el, ya, el ya. principio de Ah, inducción matemática, entonces implica que esto se cumple para todos los enteros positivos n. Ujú. ya, ya veo. Y entonces, al final, a ver, ¿puedo bajar un poquito, por favor? Que hay algo que en el... Al lado dice -1. Ah, pensé que ahí decía -1 n más 1. Y dije, va, ¿por dónde? Me había confundido. ¿Dónde? No, es que ahí donde dice igual a paréntesis -1 n, elevado a n, ¿Ya? pensé que ahí abajito había un más 1, entonces por eso me confundí, así que Ah, dije, no, ¿cómo? no, no. Ya. Y lo último, profe, ¿le puedo hacer otra pregunta? Pero no que me Claro. resuelva este ejercicio, sino que yo esta vez hice un ejercicio y que al final creo que lo hice mal. Ya. Sí, no hay problema. Muéstrame. Disculpe, profe. Ya no, no hay ningún Eh, problema. abrir. Ahí está. A ver. Me pedía comprobar si era divergente o convergente. O sea, que si diverge o converge. Y Ya. que ahí está todo. Bueno, de un límite Ya. ahí. Me detectó el antivirus tu archivo, pero lo pude reparar. ¡Ay! Ya. Voy a compartir el archivo para ir anotando ahí mismo, ¿ya? Sí, Voy a compartir. ¿Dónde está? Ahí estamos viendo tu ejercicio, ¿verdad? sí, sí, sí. Ya. Creo que no sé si me equivoqué o no. O sea, en lo de integrar, eso sí que sé que está bien. Ya. Eso sí que sé que está bien. Lo comprobé. Ya, veamos. A ver. Y aquí depende mucho del valor de A. Si es que es positivo, va a ser convergente y si es negativo, va a ser divergente.
Sí. ¿Te da alguna hipótesis? Aquí es puesto que es positivo. ¿Esa era alguna hipótesis? Sí, no, no, eso era lo que me decía. A era Ya, mayor que cero. ya, entonces, veamos. Entonces, a ver, integraste esto por partes, supongo. Ajá. Sí, sí, Ya. integré dos veces por parte. Sí, dos veces tenías que hacer por partes, te volvía a quedar lo mismo, luego le pasabas a Sí, sumar y ahí todo eso. Sí, sí, eso está muy bien. Ya. sí. Ya, aquí está mal. Solo el último paso. Esa era mi duda. ¿Por qué está mal? Ya, y ahora vamos a. Ya, entonces, déjame anotar solo el último paso Sí. y lo hacemos acá, ¿ya? De hecho, en la prueba también tuve eso malo. El profe me dijo que tuviste malo simplemente el final. Sí, sí, yo te voy a indicar cuál es el problema. Déjame, a ver, ¿qué pasa? A ver, mostrar el escritorio. Voy a copiar solo el último paso y te voy a indicar qué está mal y Ujú. cómo se haría. Sí, sí, sí. Ya, déjame dejar de compartir y ahora voy a compartir de nuevo la pizarra. Bueno, Listo, ahí estamos viendo el último paso, ¿no? a ver. Sí, Ya, sí, 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 sí. bien. Entonces, ya, lo que interesa es el límite cuando te tiende infinito de esta cosa de acá. Lo de acá no importa porque es una constante, ¿no? Sí. Hay que calcular el límite t tiende a infinito de menos a e a la menos at seno de bt menos b e a la menos at coseno de bt sobre Ujú. b al cuadrado más a al cuadrado. Ya. Entonces, voy a reescribir esto de un poco diferente. Sí. Lo voy a escribir como límite cuando t tiendes a infinito y voy a poner aquí e a la menos at, ese es un factor Ujú. común, ¿verdad? Sí, 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 Y sí, sí. multiplicado todo lo que queda, que va a ser menos a seno de bt menos b coseno de bt sobre b cuadrado más a cuadrado. ¿Sí? Sí. Ahora, aquí hay que tener cuidado con algo. Y es, primero que nada, el límite de eso que está entre paréntesis no existe. ¿Sí? Ya. Ya. ¿Y eso es por qué? Porque el seno es algo así. Entonces, cuando te vas al infinito, el seno no se acerca a ningún valor. Siempre sigue Sí. oscilando. Entonces, no, este límite de aquí no existe y eso de acá no existe. ¿Sí? Ya. Sí, sí, Pero sí. eso no es impedimento. La integral sí converge. Vamos a ver por qué. Entonces, bueno, no importa. Veamos, voy a tratar de ver esto de aquí en valor absoluto y luego vamos a ver por qué, ¿sí? ¿Mm? Entonces voy a ver el valor absoluto de e a la menos at por menos a seno de bt menos b coseno de bt sobre b al cuadrado más a al cuadrado. Ya. Entonces, la exponencial siempre es positiva, ¿verdad? Siempre está sobre el eje x, así que esto sale del valor absoluto. Aquí me va a quedar el valor absoluto de menos a. Y el b cuadrado más a cuadrado igual es positivo porque si está elevado al cuadrado, entonces me quedaría aquí sobre b cuadrado más a cuadrado, ¿verdad? Entonces solo me quedaría dentro del valor absoluto. Voy a escribirlo más bonito. Que va a ser 1 sobre b cuadrado más a cuadrado. Es igual es positivo, entonces puede salir del valor absoluto. Y entonces dentro del valor absoluto solo me quedaría menos a seno de bt menos b coseno de bt. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ya. Ahora, voy a aplicar la desigualdad triangular. E a la menos at sobre 1 cuadrado más a cuadrado. Me queda entonces menor o igual que, este aquí me va a quedar, voy a abrir paréntesis, para resultado de menos a seno de bt más menos b coseno de bt. ¿Estamos de acuerdo con esto también? Sí. Sí, es la desigualdad triangular, ¿no? El absoluto de x más y es menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Bien, aquí nos va a quedar entonces eh, e a la menos at 1 sobre b cuadrado más a cuadrado. Esto de aquí me va a quedar. El valor absoluto de menos a es Profe, a. Dime, ¿pero por qué puso ahí menor igual porque a es la izquierda? ¿A la es izquierda? desigualdad triangular. El valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Ah, ya, pero ¿y es menor igual a qué se refiere a lo que está arriba? Ah, sí, o sea, esta de aquí,
es menor o igual que esto de acá. Sí. Ah, ya, ya, Entonces, el ya, que no ya, me ya, cabe ya. para la derecha, entonces escribo para abajo. Ya, ah, sí, 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 sí. ¿Ya? Listo. Aquí me quedaría A y aquí me quedaría el valor absoluto del seno de BT más, y el B también era positivo, ¿verdad? ¿O no decía nada Eh, del B? no, no, no decía nada. Ya, entonces voy a ponerle así, valor absoluto de B por el valor absoluto del coseno de BT. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya. Ahora, nosotros sabemos esto, que el seno de X siempre está entre -1 y 1, ¿verdad? sí, Entonces, en valor absoluto, el seno de X siempre es menor o igual que 1, ¿sí o no? sí. Y lo mismo que el coseno de X. Entonces, este seno de BT y el coseno de BT, ambos son menores o iguales que 1. Entonces, aquí me queda menor o igual que E a la menos AT sobre B cuadrado más A cuadrado. Y aquí me va a quedar, esto es menor que A por 1 y esto es más B por 1. Esto de aquí es menor o igual que 1 y ese de aquí también es menor o igual que 1. Entonces yo puedo escribir esto es lo mismo que tener E a la menos AT, y aquí me va a quedar A más valor absoluto de B sobre B cuadrado más A cuadrado. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Seguro o no? Eh, eh, no del todo. Ya, ¿en qué parte te perdiste? Para recapitular. Justo en la línea anterior. Aquí. Sí, ahí me Ya. perdí un Entonces, poquito. el seno es menor o igual que 1, ¿verdad? Siempre. Sí, Y el sí, sí. coseno también. Ujú, sí, sí, sí. Entonces, esto de acá arriba va a ser menor o igual. Entonces, en lugar de seno, yo estoy viendo que el seno es menor o igual que 1. Y el coseno es menor o igual que 1. ¿Sí? Ya, sí, sí, sí. Y de ahí tengo esta línea. Y de acá abajo simplemente Ah, A por 1 me queda A, valor absoluto de B por 1 me queda absoluto de B, y eso está dividido por B cuadrado más A cuadrado. ahí multiplicó A por uno. Claro, A por 1 me queda A. Ah, ya, ya, Valor ya. absoluto de B por 1 me queda valor absoluto de B. ¿Por qué el B se queda siempre en valor absoluto? Porque no sabemos si Solito. no sabemos si el B es mayor que cero, no sabemos. Ah, ya, Sí, ya, 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 entonces, ya, pero ya, ya. el A sí sabemos que es positivo, por eso sale sin valor absoluto. El A sí sabemos que es mayor que cero. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ya, listo. Ahora bien, entonces lo que tenemos es esto. Voy a escribir de nuevo lo que he hecho. Empecé con esto. P a la menos AT que multiplica A menos A seno de BT menos B coseno de BT sobre Ujú, B cuadrado más A cuadrado. Y acabo de ver que esto es menor o igual que E a la menos AT, A más valor absoluto ujú, de B sobre B cuadrado más A cuadrado. ¿De acuerdo? sí. Ya. Entonces, recuerda esto de aquí, cuando uno tiene una desigualdad de esta forma, digamos, valor absoluto de A menor o igual que B, esto es lo mismo que escribir menos B menor o igual que A menor o igual que B, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer lo mismo aquí. Tengo el valor absoluto de alguien menor o igual que otro alguien, entonces yo puedo escribir esto como menos E a la menos AT por A más valor absoluto de B sobre B cuadrado más A cuadrado menor o igual que lo que es dentro del valor absoluto, que va a ser E a la menos AT menos A seno de BT menos B coseno de BT sobre B cuadrado más A cuadrado. Y eso a su vez es menor o igual que, y esto de acá que es E a la menos AT, A más valor absoluto de B sobre B al cuadrado más A al cuadrado. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿verdad? Sí. Lo que hice fue aplicar esa regla verde, esto de acá arriba. Bien, entonces ahora voy a calcular el límite de este de aquí. ¿Sí? El límite t tiende hacia infinito de E a la menos AT por A más valor absoluto de B sobre B cuadrado más A cuadrado. ¿Cómo es la función E a la menos AT? ¿Sí? Si tú dibujas esta Ujú, función, es algo más o menos así. Ay, perdón. ¿Sí? sí. Entonces, cuando nos vamos hacia el infinito, la función se va hacia cero. Entonces, este límite de esto vale cero y eso es una constante, así que este límite vale cero. ¿De acuerdo? Sí. Lo mismo pasa con la de acá. El límite
cuando t tiende hacia infinito de menos e a la menos at, a más b sobre b al cuadrado más a cuadrado también vale 0, por el mismo motivo. ¿Sí? Por lo Sí. tanto, esta función está por arriba de esta que tiene límite 0 y por abajo de esta que tiene límite 0. Entonces, el teorema del sándwich, ¿qué nos dice? Que el límite de la función que está en el medio también vale 0. De e a la menos at por menos a seno de bt menos b coseno de bt sobre b cuadrado más a cuadrado. Este límite vale 0. Y ahora sí, volvemos al principio. Este límite era justamente ese de aquí, ya que este límite de aquí vale 0. Entonces, este de acá, entonces el valor de la integral es simplemente b sobre b cuadrado más a cuadrado. Entonces, la integral sí converge. O sea, abajo, lo único, o sea, después de, tenía que hacer, tengo que hacer todo eso Sí, y, y y tengo que cumplir que el comprobar que límite el vale límite por 0. un lado y por el otro lado, entonces, ¿qué puse ahí abajo? Teorema del El sándwich. sándwich. Ajá. Lo debieron Teorema ver del en el sándwich. curso de cálculo 1. Sí, lo que pasa es que yo el semestre pasado voté cálculo 2 y lo estoy Ah, tomando en este, entonces que lo recuerde no me recuerdo mucho. ya, te lo recuerdo un poco. Entonces dice que si tú tienes, bueno, si tienes A, un punto en un intervalo I, y tienes tres funciones f, g y h, definidas sobre el intervalo I en los reales, cumplen con esto, que f de x está abajo de h y arriba de g, ¿sí? Para todo x elemento del intervalo I, excepto posiblemente en el punto A. ¿Qué pasa esto? Entonces, si el límite de x tiende a de g de x es igual a L y el límite cuando x tiende a de h de x es igual a L, entonces el límite de la función que está en la mitad también es igual a L. Y fue justo lo que hice, ¿sí? Tengo aquí tres funciones, una que está abajo, esta está arriba de esta y está abajo de esta. El límite de la función que está acá es 0, el límite de la función que está acá también es 0, entonces el límite de la función que está en el medio también es 0. Es lo que dice aquí, ¿no? Si el límite de la función que está Ujú. abajo es L, el de arriba es L, entonces la que está en el medio también tiene el límite L. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, Es al que, final bueno, no. claro, uno asume que, o sea, como ustedes toman el curso de cálculo 1 y ya saben el curso de cálculo 1, por eso esas cosas uno en este curso ya no las explica mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí, No, sí, sí. pero este es Profe, muchas gracias. ya, de nada, no te preocupes. Al final la respuesta era que es divergente, o no, Convergente, convergente. convergente, Convergente. porque el límite sí existe. O sea, ya. Ya, Ah, ya, profe. ya, Ya. listo. Entonces, muchas gracias, de verdad se Ya. pasó. No, de nada, no te preocupes. Nos vemos entonces el miércoles si es que vienen a clases, ¿no? Sí, profe, sí, 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 Ya, sí. listo, entonces Ya, voy a dejar de profe, que le grabar. vaya bien.